amigos, alumnos, exalumnos, colegas que nos escuchan en este momento. Reciban un cordial saludo nuevamente de su servidor para poder compartirles en esta oportunidad un nuevo tema jurídico, esperando a bien pues les sea de mucha utilidad. En esta oportunidad vamos a tocar un tema bastante fundamental y es lo relacionado a los hechos de tránsito. En ese sentido, nuestro Código Procesal Penal guatemalteco establece lo relacionado a esta clase de hechos. Para poder iniciar, quiero tocar un punto importante, y es que en los hechos de tránsito, todas las partes involucradas, todos son agraviados y todos son sindicados hasta que no se haya establecido básicamente una responsabilidad de cualquiera de las dos partes. Esa es la razón por la cual hasta que ya se ha dado la investigación respectiva, entonces ya se determina quién es indicado y quién es agraviado. Pero al momento del hecho de tránsito, justo en el momento del hecho de tránsito, todos son sindicados y todos son agraviados. La ley establece para ello entonces en nuestro Código Procesal Penal guatemalteco que gozan de la medida denominada arresto domiciliario. Para ello me voy a referir a lo que establece el artículo 264 bis del mencionado cuerpo legal, el cual establece arresto domiciliario en hechos de tránsito. Y establece, cuando se trate de hechos por accidentes de tránsito, los causantes de ellos deberán quedarse en libertad inmediata, bajo arresto domiciliario. Por regla general, lo que ya leímos en este momento es que deben quedarse en libertad inmediata. Luego, esta medida podrá constituirse mediante acta levantada por un notario, juez de paz o por el propio jefe de policía que tenga conocimiento del asunto. Es decir, ¿quiénes lo van a realizar? Bueno, un notario, o sea, la persona que tenga la capacidad para poder hacer uso pues de un notario particular, el juez de paz que está en la obligación y el propio jefe de policía, en este caso la Policía Nacional Civil. El jefe está obligado a realizar el acta de arresto domiciliario. Si la persona, por ejemplo, no cuenta con dinero, con medios suficientes para poder contratar a un notario privado, entonces la ley le permite ese derecho a que lo haga el juez de paz o bien el propio jefe de la policía, en este caso la Policía Nacional Civil guatemalteca. Y luego sigue estableciendo, estos funcionarios serán responsables si demoran innecesariamente el otorgamiento de la medida. En este sentido, se han dado ciertas situaciones porque a veces ciertos funcionarios no quieren cumplir con esta obligación y derecho, pues, para cualquiera de las partes involucradas. Por lo tanto, la ley sí ya establece que ellos se incurren en responsabilidad. El interesado, dice, podrá requerir la presencia de un fiscal del Ministerio Público a efecto de agilizar el otorgamiento de dicha medida. La persona que vea que no le otorgan la medida, porque debe ser inmediata su libertad, puede solicitar a un auxiliar del Ministerio Público para que se haga presente, haciéndole constar de que no le quieren realizar o dar la medida. Estamos hablando por regla general, lo que el código, o en este caso la ley, establece. En el acta dice deberán hacerse constar los datos de identificación personal, tanto del beneficiado como de su fiador. Aquí hay algo importante porque se tiene que establecer un fiador, es decir, él tiene que garantizar la presencia de la persona a quien se le va a dar el beneficio del arresto domiciliario y va a garantizarse su presencia ante el juez. Es decir, en caso de que esta persona a quien se le dio el beneficio no comparezca, entonces quiere decir que el fiador, él va a ser el encargado de, ahí sí que presentarlo y él mismo ser su garantía, ¿verdad?, para el otorgamiento de esta medida. Quienes deberán identificarse en este caso con su DPI o su licencia de conducir vehículos automotores, debiéndose registrar la dirección de la residencia de ambos. Es importante porque son los datos que van a ir en el acta para identificar a cualquiera de las personas involucradas. El juez de primera instancia competente, al recibir los antecedentes, examinará y determinará la duración de la medida,
pidiendo ordenar la sustitución de la misma por cualesquiera de las contempladas en el artículo anterior. Significa de que ya sea el juez deja la misma medida, dependiendo de la investigación, o si ya se dieron ciertos arreglos, ya se estableció ciertas compensaciones durante el procedimiento, entonces básicamente pues él cambia la medida o no, pero eso ya lo va a determinar un juez de primera instancia. De momento se le otorgó el arresto domiciliario, es decir, arresto domiciliario, que la persona se levante el acta durante el accidente propiamente, una vez concluido el accidente, y luego se levanta pues el acta y la persona puede gozar de ese beneficio yéndose a su casa hasta que ya se presenta ante el juez de primera instancia, ¿verdad? Y obviamente el juez ya determina si continúa ese beneficio o bien él lo cambia, pero eso ya lo determinará un juez de primera instancia. De momento, el acta ya sea levantada por un notario, como leímos, por un juez de paz o por el jefe de la policía, tiene la validez o tiene el beneficio a cualquiera de las partes de que ellos pueden gozar de arresto domiciliario. Ahora, todo esto es por regla general, así lo establece y todos tenemos este beneficio, en caso que la gente se vea involucrada en un hecho de tránsito. Ahora bien, aquí van las excepciones en cuanto a las personas que no gozan de ese arresto domiciliario. Y ojo con esto porque aquí está la diferencia. Y sigue estableciendo el mismo artículo. No gozará del beneficio de la persona que en el momento del hecho se encontrara en alguna de las situaciones siguientes. O sea, al momento que se dio el hecho de tránsito, se encuentra en alguna de estas situaciones. Número 1, en estado de ebriedad o bajo efecto de drogas o estupefacientes. Si la persona está ebria o, como la ley lo establece claramente, bajo efecto de cualquier droga, pastillas, cocaína, marihuana o cualquier otra clase de drogas que haga perder la razón o el razonamiento de la persona, no goza de este beneficio. Desde ahí no gozaría. Número 2, sin licencia vigente de conducción. Este es un tema muy importante y es el siguiente, es decir, la licencia puede cargar su licencia. O sea, si no carga la licencia, peor aún, si no goza o no tiene, pues no ha sacado él su licencia para conducir. Pero aún si la tiene, pero que no está vigente. Es decir, su licencia debe estar vigente al momento del accidente de tránsito. Puede tener su licencia, pero no tiene vigente la misma, no goza del arresto domiciliario. Y aquí algunas personas han tenido cierta discusión en virtud de que si él tiene licencia, ¿por qué no goza de arresto domiciliario? Y se tiene que ir inmediatamente pues, a presentarse ante un juzgado de primera instancia. En algunos departamentos de Guatemala, pues no hay de turno. Por lo tanto, les toca que esperar hasta el momento de un juez de instancia diurno, es decir, normal, para que lo pueda escuchar. Pero mientras no se puede quedar en una carceleta de una subestación, sino se va directamente, que lamentablemente en Guatemala es así, que se va pues a alguna cárcel normal mientras lo citan a la audiencia. Entonces, el problema con esto es simplemente por un hecho de tránsito, podría ser. Sin embargo, el problema aquí no es tanto el hecho de tránsito, sino es que no haya tenido su licencia vigente. Y luego, el número 3 establece no haber prestado ayuda a la víctima, no obstante de haber estado en posibilidad de hacerlo. El objetivo aquí es, por ejemplo, llamar a la ambulancia, ver cualquiera de las víctimas que haya estado un poquito mejor, digamos, y la otra, pues obviamente peor, pues la que está en mejores condiciones para ayudar, pues ayudarle, estar presente, ver sacarlo del vehículo o de la moto, es decir, estar pendiente de la situación para que esta persona pues logre evitarse mayores percances o efectos por el accidente. Entonces la ley es clara y dice haber prestado ayuda a la víctima. Y número 4, haberse puesto en fuga u ocultado para evitar su procesamiento. En este sentido es que él haya salido huyendo, se haya ido, ¿verdad? Vio el accidente, agarró su vehículo y estaba todavía la posibilidad de poder irse y se fue. No prestó ayuda a la víctima, obviamente que no, porque él se dio a la fuga. Entonces, son situaciones, 4 elementos que impedirían que se le pueda otorgar arresto domiciliario a una persona involucrada en un hecho de tránsito. Tanto
por un acta levantada ante notario, ante juez de paz o ante el jefe de la policía. Esto es un problema, porque a veces las personas pueden haber estado sin estar, perdón, en estado de ebriedad, pueden haber prestado ayuda a la víctima, pueden haberse quedado o esperado hasta que llegara la autoridad, pero al momento de hacerse la revisión no contaba con licencia, o bien contaba con licencia pero no vigente. Entonces, aunque haya tenido todos los otros elementos, no se le puede aplicar el arresto domiciliario. Con un elemento que le falte, por ejemplo, haya tenido su licencia vigente, haya estado ahí en el lugar al momento de llegar la autoridad respectiva, pero estaba en estado de ebriedad, entonces obviamente se comprueba pues que haya estado en estado de ebriedad y básicamente tampoco se le puede otorgar el arresto domiciliario. Entonces, es un problema porque por un accidente de tránsito se puede ir pues a otra clase de cárcel, ahí sí que mientras se logra establecer la audiencia respectiva. Lamentablemente en Guatemala, si la ley establece los tipos de cárceles, pero no se da en la práctica. Entonces, y a algunas personas a veces les toca que ir a esperar su audiencia mientras se establece prácticamente lo relacionado a la situación de su procedimiento, y obviamente eso afecta porque pues pudiendo haber pasado digamos en su casa un arresto domiciliario con ese beneficio y luego pues él ya acudir a la audiencia. Sin embargo, en Guatemala pues cárceles para eso exactamente no hay. Entonces, y les toca que ir a pasar el tiempo mientras llega la audiencia a una cárcel común, ¿verdad? Donde ya cumplen condena incluso. En algunos departamentos se da eso. Entonces, realmente es preocupante, pues, porque se pudo haber evitado eso, pero porque no cumplió con los requisitos de que establece la ley para otorgarle medida de arresto domiciliario. Espero entonces que les haya servido. Es un buen tip, tenemos que tomar en cuenta esos datos y pues básicamente sería una de las situaciones por las cuales debemos de tomar en cuenta para poder ver esta clase de situaciones que son los hechos de tránsito. Muchísimas gracias, esperemos que les haya servido, haya sido de mucha utilidad y siempre estamos para seguir en este mundo importante que es el derecho. Será hasta una próxima entonces que nos volveremos a encontrar en este espacio. Muchas gracias.